Me da gusto, mucho gusto saludarte, Federico, independientemente del aprecio que aquí se te tiene y reconocimiento a tu solvencia como experto en cuestiones financieras. Quisiéramos aprovechar tu conocimiento para que te planteemos dudas muy elementales, porque tú lo explicas muy bien y puede ayudarnos a todos nosotros, los que estamos en este programa y a quienes nos siguen, a entender la problemática que no es, digamos, esta problemática que se está enfrentando es especial. A ver, la tasa de interés, debo de entender, es una herramienta de los bancos centrales para controlar la inflación, ¿es correcto? Sí, es correcto. De hecho, es la única herramienta efectiva con la que cuentan los bancos centrales para poder enfrentar el fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Bueno, mira, lo más importante es que al subir las tasas de interés, ejercen un efecto que restringe la demanda agregada. Por lo general, cuando hay inflación es porque hay presiones de demanda que son muy fuertes. Entonces, al subir la tasa de interés, lo que haces es que pues enfrías un tanto la demanda agregada, ¿no? Los créditos se encarecen, la demanda por efectivo baja y todo eso, bueno, pues tiende a aminorar la presión de la demanda sobre los precios. Ujú. Bien. ¿En cuánto tiempo regularmente se comienza a notar una reacción al incremento en tasa de interés? Esa es una pregunta muy, muy relevante porque mucha gente cree que hay una relación mecánica entre el aumento de la tasa de interés y la baja de la inflación. O sea, creen que es más o menos inmediato, ¿no? Que si Ujú. subió la tasa de interés de 4 a 5%, por decir algo, entonces inmediatamente la inflación debería de reducirse en algún porcentaje. Desafortunadamente no es así ni de mecánico ni de rápido, sino que la política monetaria a través de las tasas de interés actúa por diversos canales para ejercer lo que comentábamos hace un momento, que es la restricción sobre la demanda. Y algunos de esos canales son, bueno, por ejemplo, el canal financiero, en lo que se transmite ese incremento en las tasas de interés del Banco de México o del Banco Central a todas las tasas de interés, pues tarda tiempo. Ese es un canal que pues es lento, ¿no? Entonces, se ha reconocido que en promedio, depende del país y del Banco Central y de qué tan fluidos y flexibles son los mercados financieros, en promedio se estima que ese rezago puede ser hasta de 9 meses. O sea, hoy aplico un incremento en tasas y se van a sentir las consecuencias de esto hasta 9 meses posterior. El 100% hasta 9 meses Sí. posterior. Ahora, eso implica que la lucha antiinflacionaria lleva tiempo. Así es, así es. Lleva tiempo, sobre todo si se elige, como creo que ha sido un acierto por parte de todos los bancos centrales en el mundo, incluido el Banco de México, de que la política tiene que ser paulatina. O sea, no es lo que llamamos un tratamiento de shock. En el pasado, en los años 70, con las altas inflaciones en América Latina, muchos países aplicaron programas de antiinflacionarios de shock. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de repente incrementaron monstruosamente las tasas de interés inmediatamente para Ujú. mandar la señal de que pues iban en serio para combatir la inflación. Pero claro, esos tratamientos de shock, pues lo que hacen es que sí tienen efectos muy adversos, inmediatos, eso sí, sobre la actividad económica. Entonces, el gradualismo creo que ha sido un acierto para bajar la inflación, pero claro, la desventaja del gradualismo es que sí toma más tiempo. Entonces, hay que hacer la aplicación del instrumento antiinflacionario con mucho más cuidado porque tiene que actuar directamente sobre la percepción de la gente, lo que llamamos las expectativas de la gente, que se tienen que reforzar y alinear y creer en la capacidad del Banco Central de poder controlar la inflación. Al parecer, lo que sí de inmediato se nota es que las familias como que le toman distancia al consumo, ¿no? Cuando empiezan a subir las tasas de interés, al menos la tarjeta de crédito procura no usarla, porque saben que aunque no tiene relación la tasa de referencia directamente con la tasa que se aplica en las tarjetas de crédito, sí, sí, es otra la tasa que más influye sobre la determinación de la tasa de interés de las tarjetas. Sí, la gente como que empieza a medirse el consumo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es una reacción lógica, ¿no? O sea, si bien saben que no hay una relación inmediata y directa entre la tasa de interés y la tasa de la tarjeta de crédito, por ejemplo, sí saben que tiene un impacto, porque obviamente la tasa de referencia del Banco Central pues es una tasa guía, es una tasa, como dice su nombre, de referencia. Entonces, tarde o temprano, pues la mayoría de las tasas deben de converger hacia ese nivel. Entonces, pues lo lógico sí es moderar el consumo porque se sabe que esto puede, pues obviamente, dañar el poder adquisitivo, ¿no? Y puede dañar a la economía, me refiero, un incremento sostenido en tasas de interés, por más que sea poco a poquito. Si hoy se está hablando, Ernesto hablaba de 12.50 en la tasa de interés en México, llega un momento en donde puede hacer daño al tejido económico un incremento sostenido que llegue a niveles muy altos la tasa de interés de referencia. Sí, sí, sí tiene un impacto sobre la actividad económica, sobre todo si es sostenido. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo que señalaba yo hace un momento, el gradualismo o el tratamiento de choque. Si es gradual, pues claramente se va a ir diluyendo en el tiempo el impacto negativo que forzosamente tienen las alzas de tasas de interés sobre la actividad económica, ¿no? No es que crean recesiones, porque mucha gente dice, no, pues lo que el Banco Central está haciendo con el aumento de tasas de interés es que está formando una recesión. No necesariamente, ¿no? Sino simplemente está alineando que la realidad económica, la realidad de la actividad económica esté más alineada con lo que sería un incremento de los precios mucho más razonable y acorde con la realidad económica que se quiere tener, ¿no? ¿Tú, dónde estimas tú, así, a ojo de buen cubero, hasta dónde podría llegar la tasa de interés de referencia en México? Yo creo que es muy difícil agarrar Sí, un pronóstico, digamos, para fin de año, porque lo que ha dicho el Banco de México, y también así lo está haciendo la Reserva Federal, es que las decisiones de política monetaria las están basando y las están diciendo que las hacen dependientes totalmente de los datos, ¿no? Y ya lo ya. vimos en el último incremento del Banco de México, o sea, se registró el aumento muy fuerte en la tasa de inflación e inmediatamente pues tomaron la decisión de afianzar más la lucha contra la inflación al aumentar los 50 puntos. Yo lo que creo es que pues las dinámicas inflacionarias de Estados Unidos y de México como que se están distanciando. O sea, ya en Estados Unidos empezó yo creo que un franco declive, muy moderado, pero ya empezó un declive de la Ujú. tasa de inflación. Aquí en México todavía no. Entonces, de ahí es la explicación de los 50 puntos versus los 25 que hizo la Reserva Federal. Sin embargo, yo creo que para el corto plazo sí pudiéramos tener una idea de hacia dónde va la tasa. Por ejemplo, veamos la de Estados Unidos. La de Estados Unidos yo creo que ya el presidente Powell ha dicho que cuando menos dos movimientos más los van a hacer de 25 puntos. Y pudieran ser tres, porque el discurso de Powell ha sido lo suficientemente firme de que tiene que realmente afianzar la baja de la inflación. Entonces, si hablamos de tres incrementos, pues la tasa en Estados Unidos podría llegar a 5.50. Vamos a suponer que el Banco de México hace lo mismo, o sea, ya había roto el seguir en el mismo monto los aumentos del Fed, pero vamos a suponer que en los tres siguientes pues hace 25 puntos. Entonces ya la tasa llegaría al 11.75. Y de ahí el Banco de México, ya estaríamos hablando de junio, pues pudiera pausar un momento, pausar quiere decir ni aumentar ni Sí. bajar, ¿no? Dejarla en 11.75 y a lo mejor por ahí si la inflación, otra vez dependiendo de los datos, vuelve a no mostrar que está cediendo, entonces quizá pudieran hacer otro 25 y quizá si sigue persistiendo la inflación hacia fin de año, otro 25. Entonces yo creo que para fin de año el rango pudiera ser entre 12 y 12.25. Estados Unidos ha tenido sobre todo cuando empezó a aplicar 3/4 de punto porcentual como incremento, ha tenido una reacción muy agresiva porque reconoce que se tardó en tomar esa medida en la Unión Americana. Entonces aplicó, digamos, una dosis de incremento en las tasas de interés muy alta, a pesar de lo cual, los datos del empleo entre diciembre y enero fueron de 777,000 y empiezan a decir, oye, ¿qué pasa? No reacciona.
Estamos ante un nuevo paradigma, rompimiento de paradigma, es decir, los comportamientos normales de una economía no se están presentando, o fue que inyectaron demasiado dinero en el 2020 y en el 2021 y ahora pues, el paciente resulta que tiene mucha energía y no le hace mucho daño incrementos de esta naturaleza en incremento de las tasas de interés de referencia. Sí, yo creo que sí hay mucho de ello, porque pues sí fue una dosis muy fuerte, sobre Sí. todo porque se acompañó con la política fiscal, que fue pues muy fuerte, muy expansiva, como sabemos, ¿no? Entonces, pues eso claramente ha tenido ese impacto sobre lo que llamamos la economía real o la actividad económica, ¿no? Yo creo que el dato tan fuerte de empleo que se ha registrado en Estados Unidos es una señal que favorece todavía más que la Reserva Federal, al menos en las siguientes tres reuniones o dos o tres reuniones, tiene que seguir apretando, porque pues ese es el indicio, ¿no? Entonces tiene que seguir haciéndolo. No creo que sea un rompimiento de paradigma al 100%. Es un rompimiento de paradigma en cierto sentido porque no solamente es la demanda agregada la que está presionando los precios, sino que tenemos los problemas que ya hemos discutido ampliamente y son conocidos, los problemas por el lado de la oferta agregada, ¿no? O sea, esto de que se rompieron las cadenas de suministro, apenas se están Sí. rehabilitando lentamente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un pequeño rompimiento de paradigma porque ahora también la política monetaria tiene que prestarle atención no solo a la demanda, sino también cómo se tiene que recomponer la oferta. Bien. Federico, no sabes cómo te agradezco y te agradecemos el hecho que nos ayudes porque estas clases de explicaciones así tan claras como tú tienes esa enorme habilidad de explicar la economía de una manera muy sencilla, nos ayudan a entender la bronca que hoy existe en el mundo y en México con respecto a las tasas de interés y la inflación. Espero que pronto estés nuevamente con nosotros. Esta es tu casa como siempre y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana.